Santiago, Gracias. nosotros siempre le decimos a Nacho que tiene que ir a ver a Machín en el Mar de No lo Noche. podemos convencer. No lo po- Estuve tratando de convencerlo antes, pero es algo increíble lo de Machín Sí. y lo de Sí. Cacace en el Mar de Noche, pero no se le puede convencer. Entre otras tantas, pero esa, bueno, ya desde el año pasado y con Nada del Amor me produce envidia también. Bueno, y ahora te convocamos nuevamente porque estás estrenando la película Breve Historia del Planeta Verde, una película preciosa, preciosa, tierna, amigable, esas películas que uno guarda, ¿no?, en un rincón del corazón y de su vida. Felicitaciones primero y después cómo la pensaste, cómo fue filmarla. Sí. No, primero, bueno, gracias. Yo siento que en estos días la película está siendo muy querida y eso Sí. es como Es- muy grato es para. querible, es muy querible. querible y muy. Se le están apropiando mucha gente y eso es muy grato para los que hicimos la película. La película tiene un origen de hace varios años, como de querer hablar o dialogar con el cine de la infancia o de la primera juventud. Y contar un poco los vínculos entre amigas, amigos, amigues, Sí. ahora, esos vínculos de solidaridad entre los que se sienten un poco raros y contar una suerte de cuento de hadas, de travesía, donde hay elementos de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? sí, hay elementos de ciencia ficción, y también está lo trans, no solamente porque hay una protagonista que es increíble, que es Sí. Romina Escobar, una de los tres protagonistas, que es Romina Escobar, después está Luis Sodá y Paula Grispan. Hay un elemento trans, pero la película es trans, es como un tránsito permanente y es una película que va mutando del humor a la melancolía y de lo más triste a lo más alegre y entrañable. Y sí, es cierto, esto de volver un poco como a la infancia con la introducción, ¿no?, de la ciencia ficción. No quiero develar demasiado, ¿no?, el Sí, porqué. creo que sí, muchos se han enterado, o sea, hay como Ah. o sea, son estos personajes que trasladan, que llevan el cuerpo de un ser de otro mundo por el bosque. Digo, me parece, hay algo en el momento, lo hablamos con Maxi, quizás como de un momento un poco sombrío de tránsito, de ir hacia el pasado, hacia el futuro, o de dialogar con esa infancia, o con ese cine que uno vio, o con ese imaginario de otro momento, y pensar en un futuro posible. Tal cual. Algo de eso creo que está sucediendo. Tal cual. ¿Y qué te espera en el mundo con la película? Porque tuviste premio en Berlín, Sí. bueno, estuvo en el Bafisi Estuvo en Bafisi, también. estuvo en Cannes también, o sea, la película Cannes, o sea, claro. se mostró primero en Berlín y ahí ganó el premio de la crítica de Teddy, que es el premio queer, y a la mejor película, que es la mejor película, como es un premio muy importante en el mundo. Y empezó a hacer un camino muy grande internacionalmente, está yendo a muchísimos festivales y estuvo en una sección de Cannes, yo volví hace 10 días, y en el Bafisi también ganó de la crítica, de la prensa nacional y de una mención del jurado. Ujú. O sea, y ahora sigue viajando. Ahora está en estos días el estreno y acompañarlo un poco y también irse despidiendo y pensar en otra cosa. Santiago, hay algo que, volviendo a ver el tráiler y un poco lo que vos recién le contabas a Marce, uno puede pensar, quizás por pertenecer a una generación que vio también esas películas, en el cine de Spielberg, hoy alguna reminiscencia de Stranger Things, ¿no? De esos chicos vinculándose con la otredad, para ponerle Sí. una palabra posible. Y al mismo tiempo hay una cosa muy impactante desde el buen lugar que tiene la película, que tiene que ver con que cuando a lo distinto se lo ataca y se lo persigue, como ha pasado históricamente con cualquiera que sea distinto, esta película tiene una amorosidad, un lugar de contención, digo. Sí. Eso es una cosa muy particular de la película. Sí. ¿Eso era tu intención o fue dándose? Me parece que inconscientemente era la intención de la película. Desde el vamos era un espacio tierno, era un espacio de mucha ternura. Eso estaba, inclusive los tres protagonistas tienen eso. Sí. Y aún la gente, esa presencia de la película es una pequeña fantasía donde aún las figuras más acechantes tienen algo de ternura o de humanidad. Digo, no es la realidad como se vive. Yo pensaba, quizás a diferencia de esos referentes que nombrabas, donde había un tipo de cine en los 80 de pandillas, y las pandillas eran muy Sí. masculinas.
acá aparece lo femenino, Total. totalmente como lo queer, como una zona más tierna, más frágil y más orgullosamente frágil, y como una fuerza diferente de esa masculinidad que tenía en ese cine de pandillas o de aventuras. Quizás ahí hay algo como una necesidad de entender la fuerza de lo raro, de lo frágil, de lo que no tiene forma, que lo defina con orgullo. La película festeja la rareza. ¿Cómo te diversificás, ¿no? en lo cotidiano? Porque sos dramaturgo, sos director de cine, sos novelista. Ahora en agosto vas a presentar tu próxima novela, ¿no? La primera casa. La primera casa por Tusquets sale. Sí. ¿Cómo Haciendo un haces? poco. No, primero hago porque tengo muchísimos amigues y colaboradoras y colaboradores. Hay mucha gente que trabaja conmigo. Bueno, la película se hizo con un equipo desde Constanza San Palacio, Edu Crespo, en la fotografía. Hay mucha gente, Lorena Moriconi, que es siempre mi montajista, y Aira Tías también. Digo, hay mucha gente que colabora mucho en lo cotidiano. Y en teatro hay directoras, directores, actrices, actores que han hecho trabajos increíbles y que, o sea, yo siento que trabajo solo en la escritura, Claro. Que es a veces un poco arduo, pero esa escritura también la doy a leer a amigas, amigues, la leen. Sí, se comparte. Se comparte, y el cine es un lugar de encuentro con el otro. El cine son pocas semanas donde uno convive intensamente con otros y se arma como una pequeña familia bizarra. Entonces para mí el cine es la posibilidad del encuentro y el teatro para mí fue la posibilidad del encuentro con un público que yo no entendía antes que había un público. Sí. El público ha sido muy generoso para con mi trabajo en el teatro. Y además que tenés un rechazo a lo social del teatro, ¿no? Me cuesta muchísimo la parte, digo, no voy mucho a los ensayos, no voy tanto a las funciones. Ni a las cenas, ni a no, todo eso. no, Muy de escritor. alguna de estreno. No, a los estrenos acompaño, todo, pero después No la cuenten con vos. seguimos, no. No, hasta Conmigo acá. no cuentan. No. Hasta acá No, llegamos. sí. ¿Y cómo sigue tu año en el mundo? Porque me decías que, bueno, que te vas hasta diciembre. Claro, no, porque con la película va al Festival de San Francisco ahora, que la voy a acompañar. Ahora va a Curitiba la semana que viene, después a San Francisco, al Primail, que es un festival queer como muy importante de San Francisco. Después voy a trabajar a Colombia. Voy a una residencia en Bordeaux, en Francia, de escritura de cine, y después salió una residencia de Iowa de escritura creativa para escritores en Estados Unidos todos los últimos meses del año. Entonces ahí en la Universidad de Iowa, entonces ya me quedo, o sea, ya vuelvo en diciembre. Qué bárbaro. Y vuelve este año al Teatro Cervantes, una obra que coescribiste Preciosa. junto a Inés Garland, Sagrado sí. Bosque de Monstruos, Sí. una nueva trabajo con la gran actriz argentina que es Genial, Marilu Marini, genial, Marilu. Santa Teresa de Ávila. Y con Hugo Mujica. Bueno, Y Hugo Mujica haciendo Y una dirección explicación. de Alejandro De Dani. Tantania. Y una de las puestas en escena, creo que vamos a Sí. coincidir, más impresionantes. Sí. Digo, una puesta en escena a nivel Europa, si le queremos dar una Sí, cosa no, no. comparativa. Un disparo, una Tremendo. cosa... Me imagino Para que muy vos también, contento. ¿no? Sí, fue muy como conmovedor hacer ese trabajo y una nueva colaboración con Tantaniani. Con Marilu habíamos hecho ya todas las canciones de todas amor. las canciones de amor. Entonces digo, fue como la posibilidad de seguir como explorando, creciendo. Yo hay gente que admiro mucho y es una posibilidad de seguir creciendo. Cuando viste esa apuesta, ¿qué te pasó? Para mí es como una locura que estar implicado en algo que tenga esas dimensiones. Sí. A mí todas las puestas, sean austeras o extremas, me desconciertan o me hacen repensar las formas de trabajo, de escritura. Claro. Es decir, son como distintos como caminos que van Sí, pero hay apareciendo. cosas más previsibles, Claro, ¿no? Sí, probablemente sí. Bueno, vamos a contarle al público que no vio y que va a ir ahora Sí, seguro que va al a ir. Cervantes, es que uno cuando va a la sala María Guerrero del Cervantes está acostumbrado a entrar a la platea y que todo suceda en el escenario. Acá es todo al revés. Levantaron la platea íntegra y uno está en el escenario, pero se entera de lo que pasa en la platea una vez que el espectáculo está en desarrollo y genera un impacto porque es ver lo que ven los actores, digamos, todas esas galerías, ¿no? Impresionantes, y ahí sucede la obra. Sí, es como ver el teatro de otra forma. Eso creo que es el gran poetista que es Alejandro Tantanian, Sí. digo, Sí. como algo muy brillante. No, y además el mérito que sea un teatro nacional, Sí. ¿no? Sí, no, está buenísimo que el Teatro Nacional sea un lugar de experimentación y de búsqueda, digo, entre otras cosas, digo, pero que sea un lugar donde se sigan probando formas imprevisibles de alguna manera. No, perdón. No, Marcia. no. ¿Qué le pasa a un director con esto de acompañar la película?
Y me pasa como, con esta película hay mucho, digo, nos pasó en Berlín cuando mostramos que no sabíamos qué podía suceder porque era una película muy, muy extraña o que podía, y la gente, eso sentíamos que disfrutaba mucho, era muy cariñosa y fue muy emotivo. Entonces hay algo que emociona, también uno llega un poco cansado de esta etapa, digo, las películas son muy complejas en términos de financieras, de postproducción, entonces también las películas llegan un poco cansadas al estreno, y bueno, pero también es cuando hay interés de la prensa, todo, hay que ponerle el cuerpo y estar a la altura de lo que está pasando y dialogar. La gente quiere, a veces uno no tiene, o me pasa que yo no tengo tan claro qué es, cómo es la película, todo lo que pensé o recordar que pensé hace 4 años cuando escribía, pero bueno, es tratar de volver a pensar en ese objeto raro que es la película. Sí. Pero para mí es una nueva oportunidad para volver a pensar en el trabajo propio. ¿Y te gusta cuando la ves? La vi en Berlín cuando se estrenó y no la volví a ver más. Yo, una vez que también las películas se estrenan, las veo en el estreno medio mundial y después yo no las vuelvo, veo el comienzo, el final, pero no las vuelvo a ver más porque me incomoda, me pasa con las obras, como la gente que se mueve, charla, o si alguien prende un celular, creo que me pongo muy nervioso. Loco. Sí. Espero afuera. La obra con la cual muchos conocimos tus textos es Nada del amor me produce envidia, una obra maravillosa, emblemática, incluso, que cuenta algo que es muy cercano a todos los argentinos, que es el vínculo a través de una costurera, que es la protagonista, entre Libertad Lamarque y Eva Perón. Sí. Esa obra, que fue muy importante, va a volver también, ¿no? Esa obra vuelve en la apuesta de Diego Lerman con la actuación de María Merlino. Sé que vuelve, no sé si este año, pero el año que viene seguro. Quizás ya para despedirse definitivamente o no. Es como La mujer puerca, El mar de noche, todo verde. Sí. Nunca se sabe si vuelven para despedirse o vuelven, digo, pero eso hay siempre están. Siempre están ahí, digo, como me parece que son lindos, que son obras que han quedado como dentro del imaginario de mucha gente y que... Sí. Eso, la obra Nada del amor vuelve. No sé si es la vuelta definitiva, si para despedirse o para quedarse para siempre. Como los chalchas. Por eso sí, son regresos. Y vuelve La mujer puerca también este año. Qué bueno. Sí. Son la mayoría unipersonales. Sí, ¿Por algo? Me parece que se fue dando así. Digo, escribo otros materiales que no son unipersonales, que no son soliloquios o monólogos, pero hay algo de la escritura del monólogo que a mí me convoca, o es como un fluir de una conciencia que no es la mía, de estos personajes que se largan a la palabra, que se tiran a la pileta de la palabra, y me gusta acompañar ese impulso. Para mí es muy hermoso escribir monólogos, digo, es como una catarata que no para y que cuando uno la acompaña desde la escritura te desconcierta y no te lleva a zonas imprevistas de uno mismo. Y por suerte siempre tenés directores y actores geniales que las interpretan. Ha sido todo lo que ha pasado en estos años ha sido muy generoso para conmigo. Y las obras, bueno, Nada del amor tuvo una versión en Estados Unidos el año pasado, en Brasil, y me mandan videos, digo, no, yo no pude, pero yo pude estar en España con He nacido para verte sonreír, y pensaba que en otros lugares esos materiales podían ser recibidos de una manera más fría, y veo cuando estuve en las salas en Madrid o me llegué a Estados Unidos, la gente casi en los mismos lugares hay risas, hay emoción, entonces también es muy desconcertante eso. Muchísimas gracias, Santiago. Vean Breve Historia del Planeta Verde, peliculón de Santiago Loza. Gracias.